Qué lamentable haber permitido ver cómo descendía aquel féretro y era puesto allí, en el sepulcro, aquel hombre que había dado tanto a la nación. Qué lamentable haber visto pasar su vida en una forma tan delicada, cómo fue deteriorándose, cómo su familia se fue dando cuenta del daño que había ido ocurriendo en aquel hombre que había sido tan importante, aquel hombre que había gobernado a una nación, la nación más poderosa del mundo. ¿Qué había ocurrido en aquel cerebro? ¿Qué cambios se habían dado a cabo para que aquel hombre en este momento estuviera descansando, inconsciente del proceso que había ido sucediendo poco a poco en su cerebro? ¿Qué había ocurrido? ¿Quién era esa persona que se encontraba ahí en ese momento bajando al sepulcro? Su nombre, Ronald Reagan. Qué lamentable, usted sabe, él fue uno de los cientos de pacientes que anualmente comienzan a sufrir un deterioro dentro de su cerebro. Ustedes recordarán la enfermedad probablemente a la que me estoy refiriendo. Esta enfermedad fue descubierta ya para 1907 por un científico sumamente notable, un científico psiquiatra alemán. Su nombre, Alois Alzheimer, ¿sí? Probablemente ahora usted sabe de qué nos estamos refiriendo. Y es que este tipo de condición a la cual me estoy refiriendo a ustedes en esta hora, pudo ser descubierta gracias a un microscopio, no como los microscopios que nosotros poseemos en esta época. No era un microscopio de una resolución muy alta, no era electrónico, pero sin embargo, con este microscopio él pudo encontrar unos detalles donde reflejaba un deterioro en aquel tejido cerebral. Él pudo observar unas madejas neurofibrilares que estaban observándose en aquel tejido nervioso, cómo aquellas neuronas no mostraban salud, cómo se veía un deterioro que había sido sumamente dañino para aquellos pacientes. Él había observado esta condición y gracias al comportamiento, la repetición que él observó en estos pacientes, eventualmente esta condición fue también descubierta, fue también transmitida por medio del conocimiento a otros pacientes que estaban siendo afectados por dicha condición. Y es que esta condición, Alzheimer, es un ladrón. Es un ladrón que va robando directamente varias cosas a las personas, tal como se las robó al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. ¿Qué fue lo que le robó? ¿Qué cambios se produjeron en su cerebro que eventualmente dieron lugar a ese cambio en el aspecto mental que resultaron evidentes para su familia y para los demás? Ustedes saben, la literatura médica indica que este tipo de paciente va sufriendo unos cambios internamente en ese tejido cerebral. Hay, por supuesto, unas zonas de nuestro cerebro que van siendo afectadas. Por ejemplo, en el aspecto de nuestra corteza, en la zona cortical, ahí tenemos unos cambios precisamente donde están las zonas más delicadas de nuestro cerebro. Ahí tenemos la capa más externa, en la corteza. Esas neuronas que están en la corteza tienen en esa zona una responsabilidad excepcional. Especialmente ahí hay un neuroquímico cerebral. Este neuroquímico cerebral, llamado la acetilcolina, es el neuroquímico que se encarga de nuestras funciones más importantes, especialmente aquellas que nos distinguen. Y si nosotros tomamos, por ejemplo, la acción que estas neuronas tienen, especialmente aquí en nuestros lóbulos frontales, en estas zonas donde nosotros tenemos el juicio,
la razón, la voluntad. Esa zona que nos distingue a nosotros, esa zona se va deteriorando, pero no es la única zona. Hay una zona que también se va a afectar y es una zona más profunda. Es una zona que queda precisamente profundo ahí cerca del centro de nuestro cerebro, bajo las capas más profundas de los lóbulos parietales que nosotros tenemos y la zona de los lóbulos temporales. Ahí nosotros tenemos estructuras como por ejemplo el área de la amígdala, el área del hipocampo. ¿Qué tienen que ver estas áreas entre sí entrelazadas? Por un lado la corteza, el hipocampo, la amígdala. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro en estas zonas? Según hablamos de la acetilcolina, también debemos hablar de otros químicos que son neuromoduladores. Son químicos que se encargan de que nuestro cuerpo reciba señales, de que se cambien señales que son de origen eléctrico a señales que son de origen químico. Por ejemplo, la norepinefrina es uno de estos neurotransmisores que le da impulso al cerebro. Tenemos la dopamina, usted tal vez la ha escuchado, especialmente en aquellas personas que tienen trastornos con la depresión. Ya usted los conoce. Norepinefrina, acetilcolina, dopamina, y hay una serie de otros elementos que son neuroquímicos tan importantes para que nosotros funcionemos adecuadamente. Ahora bien, ¿cómo estos neuroquímicos influyen para que el cerebro de este tipo de pacientes que descubrió el doctor Alois Alzheimer allá para 1907 vayan teniendo este tipo de problemas? Estos neuroquímicos empiezan a faltar en forma apropiada. Uno de estos neuroquímicos, la acetilcolina, que abunda en la superficie de nuestro cerebro, tiene la función de permitir que las partes más importantes de nuestra corteza envíen una señal que se transforme de una señal eléctrica a una señal química. Hay una brecha entre la forma como se comunica una neurona y la otra. Esa brecha, donde no hay un contacto directo físico entre una neurona y otra, tiene que ser enviado el mensaje utilizando este tipo de sustancia neuroquímica. Y esa acetilcolina, una vez ha cumplido su objetivo de llevar el mensaje a la otra neurona, debe entonces ser descompuesta y parte de esos ingredientes deben ser reutilizados. Hay una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Esa acetilcolinesterasa es la enzima que se va a permitir realizar nuevamente un tipo de rellenado o reutilización de este químico tan importante. Sin embargo, cuando las neuronas han sufrido daños químicos, ¿por qué? Saben, actualmente los científicos han encontrado que las neuronas de nuestro cerebro, por varias causas, usted dirá, doctor, pero hasta ahora no nos ha dicho por qué las personas pueden sufrir este tipo de condición, por qué el presidente Ronald Reagan y otras tantos millones de personas están sufriendo por esto. Se ha encontrado, según los científicos, que hay un tipo de daño estructural. Ese daño estructural ocurre precisamente entre una neurona y la otra. En la porción interneuronal se van acumulando una serie de fibrillas, se van depositando unas madejas, sustancias químicas que poco a poco van dando lugar a unos acúmulos que obstruyen, no permiten que haya un funcionamiento adecuado. Además de las neuronas, nosotros tenemos interneuronalmente unas células que son muy importantes. Se llaman las células de microglia. Esas células también comienzan a afectarse. E internamente se ha podido observar también
que hay un daño directo también en el interior de la neurona. Ahí hay unos microfilamentos que utiliza internamente la neurona para llevar diferentes tipos de sustancias necesarias para el funcionamiento adecuado de estas neuronas. Y estos microtúbulos se desorganizan, se trastorna su arquitectura, porque la célula internamente tiene esa capacidad para llevar, transportar sustancias desde el núcleo directamente hasta la membrana neuronal. Y cuando se trastorna este tipo de microtúbulos, se ha encontrado una sustancia que se le llama la proteína o sustancia tau. Esta sustancia empieza a acumularse anormalmente en las porciones donde esta neurona tiene que reunir las vesículas de estos neurotransmisores que van a ser llevados hasta la porción más lejana de la neurona. Exactamente, ahí nosotros tenemos este acúmulo de sustancias que van a ser muy perjudiciales. Y esto comienza a dar un proceso que eventualmente empieza a dar muchos problemas. ¿Por qué? Cuando estas sustancias se acumulan, ya sea dentro del cuerpo de la neurona o se acumulan interneuronalmente, hay entonces una serie de disrupciones que resultan no solamente físicas, sino también desde el punto de vista neuroquímico muy dañinas. Ahí vamos a tener entonces problemas, digamos, para que la persona pueda recordar. Si no tenemos las sustancias necesarias para que todo armonice y se lleve a cabo adecuadamente, lo que vamos a tener es un daño. Y noten entonces cómo en el aspecto cognitivo, esta persona comienza a manifestar trastornos. Nada más para que tengan una idea. Estadísticamente, comienza a manifestarse esta condición desde los 60 años. El 1% de la población comienza a padecerla. Ya a los 65 años hay un 2% de la población que comienza a manifestar este problema. Ya para los 70 años un 4% de la población, para los 75 años un 8% de la población, para los 80 años tenemos ya un 16%. Para los 85 años estamos en un 32%. Y ya para los 90 años estamos en un prácticamente podemos decir un 84%. Qué lamentable, 84% de la población padeciendo de esta condición. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es que se afecta entonces este aspecto cognitivo, el aspecto de la memoria de esta persona? Sencillamente recuerde, al sufrir la persona este tipo de debacle química interna, ahí entonces vamos a tener una serie de trastornos que se van a manifestar, por un lado, en el aspecto del recuerdo. ¿Dónde puse mis lentes? ¿Dónde puse las llaves? ¿Quién eres tú? ¿Eres mi hija o eres fulano de tal? ¿En dónde me encuentro? No conozco este sitio. ¿Qué está pasando conmigo? Pero también empiezan a perderse, se van dando lugar a una pérdida progresiva de esas facultades que nos distinguen a nosotros. Empezamos a deteriorarnos en tiempo, lugar, persona. Empezamos a distanciarnos y comenzamos a desarrollar unas características que son sencillamente parte del proceso de ese deterioro. Tenemos ese proceso donde la persona desarrolla miedo, se torna agresiva y eventualmente y finalmente esta persona comienza a retraerse, se torna apática, se torna indiferente y prácticamente ya no queda una sombra de lo que esta persona fue. Una persona, en el caso del presidente Ronald Reagan, que fue dirigente de una nación, de la nación más poderosa del mundo, eventualmente en un lapso de poco tiempo,
perdió todas esas capacidades que lo distinguieron como líder. Ahora, estos estudios no solamente han mostrado los daños microscópicos que se desarrollan entre las neuronas y dentro de las neuronas. Hay ciertas teorías que están explicando la razón por la cual se ha venido desarrollando este tipo de condición. Por un lado, se está aduciendo este tipo de situación a daños tóxicos, daños que van acumulándose en el lapso del tiempo. Y usted tal vez pensará, bueno, ¿qué daños tóxicos pudieran estar ocurriendo? Hay varios. Por ejemplo, pensemos en el alcohol. Es una neurotoxina. Es una toxina que ataca directamente nuestras neuronas. ¿Y qué si nosotros pensáramos, por ejemplo, del tabaco? Aquí también tenemos otra razón por la cual se va produciendo un deterioro directo de las neuronas que nos distinguen a nosotros y tan importantes resultan para distinguirnos a nosotros y caracterizarnos. Por otro lado, hay sustancias que a veces se utilizan con tanto agrado como por ejemplo el café. Y usted pensará, ¿cómo, doctor? ¿El café? Sí, el café tiene mucho que ver en este aspecto. Saben ustedes que la cafeína es una de esas sustancias que va produciendo un deterioro interno, un deterioro que es bastante lamentable en las personas que tienen estos problemas que se van desarrollando con el paso del tiempo. Estas tres toxinas que hemos hablado, tanto el alcohol, el café y el tabaco, son parte de aquellas causas que dan lugar a que se desarrolle más fácilmente esta condición. Pero también se sospecha del aluminio. ¿Cuántas personas han escuchado esta teoría? Oiga, doctor, yo he escuchado cómo el aluminio está haciendo daño y sé de personas a quienes se les ha prohibido el cocinar en instrumentos, en cacerolas, en calderos que sean de aluminio. Saben que hay una cierta relación en este aspecto, como el acúmulo de sustancias, especialmente este tipo de metales pesados, tiene una influencia en nuestro sistema nervioso que va deteriorando eventualmente. Por supuesto, Dios también ha tomado la iniciativa y ha permitido que nosotros conozcamos sustancias que son capaces de revertir en cierto grado ese daño y en un grado mayor evitar que esto se pueda seguir produciendo. ¿Qué sustancias nosotros conocemos que pueden ser de mucha ayuda para nosotros si nosotros deseamos evitar el deterioro de nuestras capacidades, especialmente nuestras capacidades cognitivas? Nadie desea perder su memoria. Todo el mundo desea reconocer a sus seres amados. Todo el mundo desea saber qué hora es, qué día vivo hoy, en dónde estoy. Todo el mundo desea estar orientado y quiere estar consciente hasta el último momento. Qué hermoso saber que usted sí puede estar así. Gracias a Dios que el Señor nos ha concedido una serie de elementos provistos por Él para ayudarnos a conservar nuestras capacidades. Usted ha escuchado hablar, por ejemplo, del beneficio que le provee a usted plantas que ayudan para que usted tenga una mejor circulación de su sistema nervioso central. Claro que sí, y es que la circulación es clave en este aspecto. Por eso, el mantener una buena circulación que fluya libremente, que lleve las sustancias que son necesarias para la nutrición, necesarias para sacar también aquellas sustancias que son tóxicas, permite que las neuronas de nuestro cerebro puedan ejercer un funcionamiento apropiado. La demencia vascular constituye la segunda causa después del Alzheimer, mediante la cual las personas van perdiendo sus capacidades que las distinguen. Por eso el Señor nos hace a nosotros este tipo de recomendación. Utilicen plantas tal vez como el ginkgo biloba. Ya usted ha escuchado hablar de esta planta.
Es una planta que, según los estudios que se han hecho, permite que haya una mayor afluencia de sangre hacia nuestro sistema nervioso central. Y esto es muy importante. Pero ¿qué tal si nosotros hacemos ajustes? Ajustes como evitar el que se pueda dañar y deteriorar aún más nuestro cerebro. Oigan, realmente el Señor, querido amigo que está con nosotros en esta hora, desea que nosotros podamos tener una salud completa. Qué hermoso saber que el Señor ha provisto sustancias que ayudan a nuestro cerebro, sustancias antioxidantes que encontramos en las verduras, especialmente las verduras intensas, esas verduras como por ejemplo la espinaca, verduras que tienen colores así bien fuertes como el pimiento. Podemos tener beneficio también de las frutas, los carotenoides, los antioxidantes como la vitamina E, la vitamina A, los minerales que son muy importantes para nosotros y que nos ayudan a conservar el funcionamiento neuronal en una forma adecuada. Dios los proveyó, las legumbres, los cereales integrales ricos en complejo B y que son tan necesarios para nuestras neuronas. Ahí también tenemos, además de estos, las oleaginosas, que nos aportan omegas, diferentes tipos de omegas 3, 6, 9, para que nosotros podamos tener sustancias que le dan a las neuronas material con el cual ellas pueden mantenerse funcionando activamente. No lo había pensado. Tómelo en cuenta. Este tipo de sustancias, frutas, cereales, legumbres, hortalizas, ensaladas, van a darle a usted una calidad de vida, una calidad de funcionamiento que evitará ese deterioro. No ha llegado usted todavía a los 60 años. No permita que ese tiempo llegue sin que usted haya hecho esta provisión. Pero ¿saben esto? Además, hay que tomar algo en cuenta adicionalmente. El ejercitarse diariamente. Tenemos nosotros que conservar ese flujo de sangre llegando a todo nuestro cerebro, dándonos y dándoles a las neuronas esa cantidad de sangre cargada de sustancias ricas que les ayudará para que ellas puedan conservar su funcionamiento en forma adecuada y a la vez puedan conservar toda esa química cerebral en la condición más óptima posible. ¿Le parece a usted que esto es algo sencillo? Claro que lo es y usted puede ayudarse. Sencillamente tome esto en cuenta. Dios ha hecho todo lo posible por ayudarnos a nosotros. Qué hermoso saber que Dios tiene para nosotros cosas esplendorosas. Además, nos ha permitido tener un buen descanso cada noche. Nuestro sistema neuronal se restaura, se suple, se abastece de aquellas sustancias que necesita. Esto es algo maravilloso. Nosotros cooperamos con Dios y Dios trabaja en nuestro organismo. Sin embargo, Dios tiene una peculiaridad. Dios también olvida. ¿Cómo usted pensará? Sí, si ustedes me acompañan en la Sagrada Escritura, podemos ir al libro de Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo 44, nosotros podemos encontrar un versículo como el 22, Isaías 44, 22, nos dice la palabra de Dios: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios quiere olvidarse de nuestro pecado. Él quiere que nosotros podamos conocerlo, pero Él quiere olvidar nuestro pasado. En el libro también que el Señor nos ha dado aquí en la Sagrada Escritura, el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y el versículo 18, noten qué impresionante estos versículos. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades
y echará en lo profundo de la mar nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios en su santa palabra desea que nosotros recordemos algo, y es que Él olvida. Dios olvida para siempre nuestro pasado pecaminoso. Él está intensamente interesado en que nosotros podamos recordar que Él desea que nosotros tengamos una nueva oportunidad. ¿Ya le pediste a Dios que se olvidara de tu pasado tenebroso? ¿Le pediste a Dios perdón por tus pecados? Dios quiere olvidar. Es un aspecto propio de Dios hacia nosotros los pecadores. Él desea que nosotros podamos entender que Él está ansioso de darnos a nosotros esa hermosa oportunidad, saber que nuestro pecado, nuestra vieja vida pasada de pecado, el Señor ha permitido que quede sepultada para siempre en lo profundo del mar. ¿Acaso no te emociona? ¿No te sientes feliz saber que el Señor quiere solamente recordar que tu vida está oculta con Cristo en Dios? Él te ama y Él desea que tú, a través de esta carta de amor, la Sagrada Escritura, puedas tener el beneficio de entender los planes divinos. Dios te hizo a ti, tú eres parte de su creación, Él te ama profundamente y no desea que tu sistema nervioso se deteriore. Es el vínculo que te une a ti con el cielo. A través de nuestro sistema nervioso, Dios nos habla, Dios se comunica con nosotros. En esta hora, no olvides, querido amigo, toma la Sagrada Escritura. ¿Qué Dios tiene para mí en esta hora? ¡Qué mensaje tan maravilloso! Dios quiere olvidarse de mi pasado, quiere olvidarse de mis pecados para siempre. ¡Oh, gloria a Dios! Maravilloso amor de Dios por nosotros los seres humanos. Qué hermoso aquel versículo con el cual el Señor siempre nos prodiga a nosotros bendición. Busquemos Jeremías capítulo 33 y el versículo 6. Jeremías 33, 6. Ese versículo nos dará a nosotros una pausa para la cual nosotros podamos encontrar gran bendición. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios te bendiga en esta hora. Se despide cordialmente su amigo el doctor Elmo Rodríguez en este su programa Sanidad y Medicina.